días, mi querido doctor Albano Flores de Villarreal, no, del norte. No. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en tu consultorio en Monterrey. Es un honor para nosotros. ¿Qué ortodoncista no te conoce? ¿Con qué ortodoncista no has trabajado? Y pues el día de hoy, primero me gustaría que te presentaras y que nos dijeras por qué estás influenciado en la cirugía, qué fue lo que te motivó brevemente para que los que no creo que no te conozcan, pero que nos digas de ti un poquito. La respuesta es fácil, les voy a explicar muy rápido. Mi padre fue odontólogo, General, mención honorífica. él fue dentista general. Dentista, no existían las especialidades, todavía cuando yo empecé apenas empezaban las especialidades. Sin embargo, él era cirujano hechizo, él aprendió cirugía por su cuenta. Hacía cirugía gratis en el Hospital Civil en Laredo. Entonces, yo nunca pensé que iba a hacer otra cosa. Siempre sabía que iba a ser odontólogo. Él llevó carrera con tronco común con los médicos. Siempre le pidieron que se cambiara a medicina porque era el primer lugar. Dijo que no, iba a ser odontólogo y estaba muy claro. Entonces, para mí era muy claro que iba a ser odontólogo. De tu familia, de los hijos, ¿tú fuiste el único dentista? Yo soy el mayor de 12. El que sigue, mi hermano Manuel, es ortodoncista, un gran ortodoncista. Se entrenó, me tocó incluso ahí mandarlo a Portland, cuando era la mejor escuela de ortodoncia en aquel tiempo del mundo. Y una de mis hermanas, Ana Berta, es odontopediatra, estuvo en México con el doctor Rosberg, estuvo con Polo Becerra y luego se fue a UCLA a terminar la especialidad. No somos varios odontólogos. Corre la familia. No, pues yo quiero agradecer el hecho de que nos haya abierto las puertas y que sin duda entrevistar al maestro Albano Flores para nosotros es un privilegio y es algo que nos llena de orgullo y de agradecimiento, maestro, al contrario, por permitirnos estar aquí y conocer de fondo quién es el maestro Albano Flores. Pues ojalá pueda servir para otros compañeros que quieran estudiar o que estudiaron esta misma profesión, especialidad. Ese es el punto, incentivar a los jóvenes. Así es. Que saber por qué el maestro Albano Flores llega al estatus que tiene, en base a qué. Yo les diría a los que quieren estudiar, número uno, que es lo más importante, es que tienes que tener vocación, y vocación de servicio. Está muy trillada la frase, pero si te quieres ser rico, no estudies ninguna carrera relacionada con la medicina. No estudies ninguna carrera que tengas que trabajar con dos manos. Estudia una carrera que puedes tener 100, 1000, 10,000 manos trabajando para ti. La ingeniería, que me fascinan las ingenierías. Pero bueno, si tienes vocación sería el punto número uno. Si no la tienes, no es para esto. Ahorita mucha gente estudia para hacer dinero y no funciona así. Hay una relación directa y creo que en muchos aspectos desde el punto de vista estético, pues el paciente necesita un trabajo multidisciplinario, sobre todo entre lo que es ortodoncia y lo que es cirugía maxilofacial. Si yo te diera una cartita para Santa Claus, ¿cómo te gustaría? ¿Cuáles son los puntos importantes cuando te refiere un ortodoncista? Porque, a ver, sabemos que hay de todo y a veces esa falta de comunicación entre ambas especialidades es lo que echa a perder todo. Nos gustaría saber tu punto de vista en ese aspecto. Aprendí hace mucho tiempo que si quería hacer cirugía ortognática, tenía que tener conocimientos de ortodoncia. Entonces estudié por mi cuenta libros de ortodoncia. O sea, puedo hablar al tú por tú con un ortodoncista. Es bien importante que estemos hablando el mismo idioma. A mí me fascinó siempre la física, y pues ortodoncia es física. Son momentos, son fuerzas, son resultantes. Entonces, creo que entiendo bastante cuando estamos hablando con un ortodoncista. Número uno. Número dos, le pido al ortodoncista, nunca me mandes un paciente ya preparado para cirugía. Es muy común que sucede, ya tienes manita de puerco al paciente que se tiene que preparar. Yo creo que primero hay que ser un
diagnóstico, un plan de tratamiento, y generalmente no son tratamientos que si no se opera el paciente van a tener un problema grave, no se van a morir, no es un apéndice que están reventándose, pero tiene que el paciente saber a qué se va a meter. Entonces les pido al ortodoncista y todos los ortodoncistas con los que trabajo en todo el país, ya saben que el paciente viene sin un bracket puesto. Y entonces vamos a tomar un plan de tratamiento. Ese mismo día recabamos información y con esa información hacemos un plan A, un plan B, un plan C. Y el plan C a lo mejor no te hagas nada, quédate como estás. Siempre hay que ofrecer esa opción al paciente. ¿Qué pasa si no te tratas? Pues se van a gastar los dientes o vas a tener apnea del sueño o X. Y tardé mucho en aprender. Bueno, sabemos que son 3 cosas que tratamos principalmente. En lo que nos fijábamos antes era solamente en la oclusión. Claro. Y no le daba yo tanta importancia a la estética. Y no quiero decirlo, pero es más importante la estética que la oclusión. Para el paciente. Entonces no podemos arreglar la mordida y desarreglamos la estética. Entonces tiene que ir de la mano. Y lo tercero, pues la vía aérea. Somos preconizadores número 1 de la pandemia más grande que había antes de esta pandemia que acabamos de pasar, y así le poníamos, como así lo presentaba, que es la apnea del sueño. Y bueno, pues el único tratamiento que cura la apnea del sueño, hay muchos tratamientos que la alivian, pero que la curan, es la cirugía ortognática. Específicamente, lo que los americanos llaman MMA-CCW, o sea, el avance maxilomandibular antioral, en contra de manecillas de repudio. Es lo único que cura la apnea del sueño. Y yo me puse ortodoncia para operarme. No me quisieron operar. Mi socio ya no tenía la edad posiblemente para esto, y el anestesiólogo también se me rajó un poquito. Pero creo en la cirugía ortognática. Es un tratamiento extremadamente complejo. Un tiempo pensé en salirme de él, estoy hablando de hace 40 años. Batallaba mucho con los ortodoncistas, batallaba yo mismo con la cirugía, pero como todo va cambiando, todo va evolucionando, y actualmente prácticamente lo que más hago es cirugía ortognática. Tenemos gente de todo el país, y con los ortodoncistas que trabajo saben que no mando nunca órdenes por verbales, todo va por escrito, para que papelito habla, como decía el anuncio, y en esa forma nada de que yo entendí, yo pensé, y aún así tenemos que tener comunicación directa. Ahora es muy fácil a través del Zoom, Teams, etc. Meets. Entonces lo hacemos prácticamente todos los días. Inicio con una junta con algún ortodoncista o rehabilitador también. Creo mucho en el trabajo de equipo. Hablando metafóricamente, yo siempre he comentado que el ortodoncista tiene que saber tanto de cirugía como el cirujano de ortodoncia. Exactamente. Entonces, partiendo de este punto, ¿qué recomienda al ortodoncista que con su entrenamiento en posgrado no es suficiente para aprender de cirugía ortognática? Ni de ortodoncia, ni el cirujano de cirugía. Pero en esta simbiosis entre la cirugía ortognática, ¿qué recomienda a los muchachos o a los ortodoncistas jóvenes, inexpertos, que tienen que aprender más cirugía? Sucede que el tratamiento es complejo, muy complejo. Número 1, lo que le pido a los ortodoncistas, incluso los que tienen experiencia, no traten al paciente de ortognática como un paciente más en un sillón de 8 que están tratando, o de 5 o de 4. ¿Qué sucede? Que el paciente llega y tiene la carta que ya acordamos, porque acordamos firmadita entre los dos, entre el ortodoncista y nosotros. ¿Qué le iba a hacer? Pues le aprietan 2 o 3 cositas y la próxima se acabó. Porque pues están con otros 5 sillones. Entonces empiezan a ser largos los tratamientos y resulta que el paciente está listo en los últimos 2 meses, lo que no se había hecho en 6 meses. Entonces, 8 meses. Número 1, primera recomendación para el ortodoncista, además de lo que me estás diciendo, de que tiene que saber cómo comunicarse con los cirujanos, tiene que saber qué técnicas existen, qué riesgos tiene cada técnica. Y claro, bueno, ahorita hago un paréntesis al respecto, pero lo segundo que tiene que pasar es que citar a esos pacientes a lo mejor en la mañana. Es que el paciente no puede venir, bueno, pues no te puedo tratar, o va a venir a cierta hora en que vas a entrar con ese paciente
y quizás voy a cobrarle más porque tengo que sentarme con el paciente, leer qué le voy a hacer y poder seguir un plan. No es un paciente convencional. El paciente convencional que ustedes ven, pues si quiero corregir un diente, sé para dónde moverlo. Acá no, acá tienen una discrepancia tridimensional de los maxilares y voy a mover los dientes a donde quiero que van a quedar después. Otra recomendación, que no dé flojera, y ahora es muy fácil con el escaneo, pero es tomar modelos cada consulta o cada 2 consultas para ir viendo cómo están casando los maxilares. Se va a enojar Nasir porque él es amante del escáner y del escáner. Todo el escáner, perfecto. Escaneas, imprimes, nosotros lo hacemos diario ya. Escaneamos, imprimimos, nada más que toma un poquito más de tiempo. Pero trabajamos mucho con modelos 3D. Entonces, para contestarte la pregunta, ¿qué tiene que hacer el ortodoncista? Pues acercarse a un buen cirujano. Sí sucede, muy común, que ese ortodoncista trabajó con un excelente cirujano, pero que no tiene experiencia. Y ve una cirugía ortognática y ve una complicación, y tú sabes que las complicaciones de los cirujanos pueden ser graves, serias. No pueden mandar un solo caso en su vida. Entonces tiene que trabajar con alguien, no que opere 10 casos al año. Entonces, no se puede, tienes alguien que está operando todo el tiempo ortognática. Y ese cirujano pues tendrá que acercarse a un cirujano que opera frecuentemente ortognática para poder aprender, desarrollar sus habilidades. Albano, hablando de esa comunicación, a mí me gusta mucho como especialista estar en la cirugía. Claro. No hago nada. No. Estoy viendo, pero ¿tú cómo lo sientes? Yo cuando he hablado con otros cirujanos, pues obviamente me dicen sí, ¿no? Bienvenido. Pero pues a veces estorbamos. Yo siento que es muy importante ver lo que está sucediendo, lo que está quedando, que se tenga la confianza de decirle, oye, no está quedando como planeamos, eso me va a tardar 6 meses cuando a lo mejor a ti nos toma otros 5 o 6 meses. Digo, 5 horas o 3 horas corregirlo. Mira, yo invito a todos los ortodoncistas, son bienvenidos. Son cirugías largas. Yo no soy rápido, soy preciso. Aprendí a no ser rápido. Son cirugías de precisión. No quiero hacer... Cuando trabajé con un compañero mío, porque nos ayudamos mutuamente, un compañero mío de posgrado en Dallas, ese que más operaba en Venezuela. Y operamos 4 casos de ortognática en un día. César Guerrero, extraordinario cirujano, muy hábil. Pero bueno, no trabajamos iguales. No quiero decir que si mejor o peor, pero a mí me gustan las cosas de mucha precisión y solamente pero un caso. Y el ortodoncista es bienvenido a que esté parte de la cirugía. Toda la cirugía son cirugías de promedio 5 horas. No todo el mundo aguanta o tiene tiempo para estar aquí, pero son bienvenidos. Me voy un poquito más para atrás. Yo empecé al hijo de un odontólogo. Le puse el primer bracket, en aquel tiempo era de plástico, cementado en un canino retenido. No existía toda esa técnica aquí en México. Yo la traía de Estados Unidos y pues nunca había pegado un bracket, ¿verdad? Y aquí nadie pegaba brackets, todavía eran bandas. Y me dice el doctor, Albano, se cayó el bracket. Híjole, volver a parar un paciente. Yo presumo que nunca recupero pacientes. Volvimos a abrir al niño y el bracket estaba que no lo podías despegar del diente. No lo podías despegar. Estaban haciendo una mala mecánica el ortodoncista para bajar ese diente. Y como no se veía el bracket, que era de plástico, no sabía dónde estaba. Pero ahí dije, este es el futuro. Y muy poco después, claro, empezaron. Entonces nunca permití que un ortodoncista viniera a pegarme un bracket, por ejemplo. Porque para empezar, soy un firme creyente de las técnicas de asepsia y antisepsia. Claro. Y desgraciadamente, un ortodoncista no sabe esas técnicas en general. Voy a hablar mal, pero tampoco los periodistas y muy frecuentemente otras especialidades médicas tampoco. No quiero aquí en público, pero los cirujanos en el mundo nos quejamos de ciertas especialidades médicas que dicen es que trabajamos en boca, está con bacterias. Es muy diferente la bacteria que yo tengo en mi boca a que yo te pase bacteria de otro paciente. Entonces,
Aquí, hasta para hacer una extracción, trabajamos todo con asepsia, como si fuéramos a entrar a un intestino. Que gastamos más, me ha ido muy bien. Nunca vemos infecciones. Entonces, nunca permití que me cementara ahí en un bracket. Eso lo hago yo. Y antes de eso hicimos muchas tonteras, que no había otras cosas, que amarrabas un alambre en el cuello del diente, o perforabas para poner una armillita y se ponía en el canino, había muchas cosas. Claro. Pero de las más cosas que hago son los caninos, y sí, entra el ortodoncista, entra a ver, no se viste. Se pone bata y todo para poderse acercar, pero no se viste para poner manos dentro de la cirugía. Hablando de la parte de cirugía del quirófano, yo quiero hacerle una pregunta al doctor Albano. Si la quiere contestar, adelante. Si no, brincamos a la siguiente pregunta. No, todas se contestan. Qué bueno, sabíamos que sí. Ya lo sabíamos, pero bueno, es el protocolo, por hacerlo. Hablando de cirugía ortognática, ¿quién opera la ortognática? ¿El cirujano plástico o el cirujano maxilofacial? No, bueno, o sea, esa ni es pregunta. Mira, pero bueno, pasa una cosa. Retírate. No sí. voy a hacer esas preguntas. yo me quejaba de los cirujanos plásticos, porque digamos historias de horror. Desgraciadamente no estoy viendo lo mismo de compañeros maxilofaciales. El título no te da la capacidad. Y no dudo que existan cirujanos plásticos que puedan tener la capacidad para hacerlo. Sobre todo en Europa, que estudian medicina, odontología, y entonces, y luego son cirujanos plásticos. O ahora en Estados Unidos, que son odontólogos para poder ser, y médicos para poder ser cirujanos maxilofaciales. Entonces, bueno, ahí es diferente. Pero si para nosotros ponernos de acuerdo con el ortodoncista en la oclusión no es fácil. Y claro, yo tuve que estudiar ortodoncia para poder decirle al ortodoncista, esto es lo que necesito. Tiene que haber definitivamente un jefe, bueno, no así un jefe, un líder del team, porque esto es un equipo. Y quarterback. Y un quarterback. En este caso, pues por la experiencia que me han dado los años, porque me dedico a esto, porque sé de ortodoncia, pero eso no quiere decir que le doy órdenes al ortodoncista, aunque parezcan órdenes. Pongo las ideas y me dice, pues yo prefiero, en lugar de usar un tornillo de anclaje, prefiero una microplaca. Perfecto, o sea, me pongo de acuerdo con el ortodoncista. Pero tiene que haber un jefe de equipo y decirle cuáles son las metas que yo quiero para que el paciente pueda tener esos resultados de estética, vía aérea y oclusión. No más de oclusión. ¿Okay? Entonces, desgraciadamente, pues un plástico de eso no tiene ni la más remota idea de lo que es oclusión, ni lo que son ni troneras, ni puntos de contacto, no saben. Entonces, no. Un plástico, salvo que tenga estudios de odontología, no debiera operar esto. Les voy a decir, hubo una plática en la que estaban hablando de craneofacial en la Ciudad de México, ya hace unos años. Y se levantó César Guerrero, que no tiene muchos pelos en la lengua, y después de estar viendo horrores de cirugías que estaban presumiendo de cirugía craneofacial y maxilofacial, horrores. Cirujanos plásticos. Cirujanos plásticos. Dice, mira, aquí hay un problema. Hay demasiados cirujanos craneofaciales y muy pocos pacientes. Entonces se ponen a operar ortognática y no tienen ni idea, ni más idea de lo que están haciendo. Saben hacer cortes, saben mover maxilares, pero los resultados no son óptimos. Y no estamos manejando un carro, no somos mecánicos que si quedó mal, pues te cambias de carburador o le cambias de... Aquí son a veces cosas que no tienen. ¿No sientes que hay mucha situación sobre todo el médico hacia el dentista, que aunque tengas una especialidad, a veces nos dices, estos son sacamuelas y no hay un aspecto ego, decir, a ver, yo soy médico, tú no tienes por qué andar diciendo, tú eres especialista en cirugía maxilofacial, pero soy médico. Y yo creo que en todo hay limitaciones y egos. ¿No sientes que hay mucho de eso? Sí, pero a lo mejor me voy a echar muchos enemigos, pero la culpa es nuestra, del odontólogo. La culpa no es del médico, la culpa es del odontólogo. Si el odontólogo está preparado, pone en su lugar al médico, inmediatamente. Yo lo he hecho 10,000 veces. ¿Por qué? Porque no sabe ni la centésima parte que yo sé sobre lo que estoy trabajando. Y sé mucho más medicina que ellos odontología, pero mucho más. O sea, todas esas cirugías reductivas
U triple P de úvulo, faringopalatoplastía o reductivas no curan la apnea en un altísimo porcentaje de los casos. Lo único que está probado, y no por nosotros, está probado por Stanford, que fueron los primeros que empezaron a hacerlo, es la única cirugía que corrige, que cura la apnea del sueño, es el avance máximo mandibular. Y el porcentaje de éxito es altísimo. De hecho, a nivel mundial es arriba del 96%. Si eres buen cirujano y haces bien las cosas, debes tener todavía mejor éxito que esto. Y les cambias la vida a los pacientes. Yo les puedo decir, hablando de apnea, que les sigue la pandemia, yo tengo pocos pacientes, porque son pacientes de cada consulta. Pero no hay día que no diagnosticamos de 3 a 4 apneas al día. Pues ustedes como ortodoncistas pueden diagnosticar 20 al día o 10 al día. Y edades tempranas. Sí, y no solamente del paciente. La mayoría de los que yo diagnostico no son del paciente. Son del papá o de la mamá, que además de verlos ya sé que tienen apnea. Exactamente. Y hablando de esto, porque esos pacientes ya pasaron por el médico general, por el pediatra, el pediatra ha estado con ellos, el médico familiar, y no son diagnosticados precozmente. O en edades adultas, no fueron. Y ahí, lo que comentabas, Nassim, cómo de repente el médico, no tenemos nada en contra de ellos, pero cómo el médico a veces se hace a un lado por los conocimientos que tenemos los ortodoncistas o los dentistas o los maxilofaciales, que a veces conocemos más del cuerpo humano que ellos, cómo funciona el cuerpo humano. Porque bien dice, va entrando una persona y uno dice, tiene apnea, este niño se está ahogando. Entonces, es un lugar que yo creo que afortunadamente hoy en día lo hemos ido recuperando. En un foro hospitalario, en un foro académico, donde sea. Pero no ha sido suficiente. Tenemos que trabajar más en el estudio. ¿No lo cree, doctor? Sí, fíjate, un poquito de la pregunta que me hiciste hace rato, así. Parte de la culpa de nuestra profesión, que yo veo en los congresos o cuando daba conferencias, es que queremos convertirnos a veces en hacedores de recetas de cocina. Y eso es muy malo. O sea, ¿cómo corregimos esto? O sea, en lugar de tener todo el background, ¿verdad? Definitivamente tenemos que estudiar ciencias básicas. Si no tenemos ciencias básicas, no se puede. Más de la tercera parte de los niños con hiperactividad, que los tratan con Ritalin, es por apnea del sueño. Es por apnea del sueño. Y voy a hacer otro paréntesis aquí. Esos pacientes antes, y a mi segundo hijo lo hicimos, inmediatamente empecé a ver que se desaturaba. Ahorita les hablo de los oxímetros. Le quitamos las amígdalas y adenoides. Incluso decían aquí en los ranchos, les quitan adenoides y amígdalas y crecen. Pues claro, empiezan a respirar bien. Pero está pasando un fenómeno muy difícil. Ahora quitamos adenoides y amígdalas y no desaparece la apnea. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de obesidad de los niños. Antes se quitaba la apnea, ahora no tan fácil. Entonces puede necesitar algo más, como un CPAP, incluso en niños. Entre una tercera parte y la mitad de los jóvenes con depresión psiquiátrica tienen apnea. Es por apnea, más bien, esto me estoy corrigiendo. Y van con el psiquiatra, y van con el psicólogo, sobre todo el psiquiatra, y les dan antidepresivos. Muchos de ellos depresores del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Empeora la apnea. Yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga en algo bien importante y sobre todo que el paciente no lo acepta. Lo sabe, pero algo sucede. ¿Qué recomendarías? ¿Qué nos falta para que a la gente le caiga el 20? Mira, te voy a decir una experiencia rápidamente. Yo en mi sala de espera tengo un video sobre las consecuencias que puede tener el sueño. Digo, no nada más es el ortodoncista, hay que revisarlo, no nada más es colocarle un aparatito y avance, hay que ver cuál es la causa y de la apnea y por qué, y cómo se puede resolver, perdón. Mucha gente pregunta, me dice, oye, si me pongo ese aparato, le digo, yo te lo puedo poner, pero primero hay que ver, vete primero con tal, fulano de tal, y entonces viendo la causa. No regresan, saben, no regresan, no lo toman en serio. ¿Qué nos falta? ¿Qué recomendarías hacer? Porque te digo, inclusive en la sala de espera,
que lo ven varios pacientes. Lo ven, sí, está interesante, pero está allí. Excelente pregunta y cuestionamiento. No tengo la respuesta completa, pero he hecho muchas cosas. El paciente que tiene apnea, un porcentaje altísimo no lo reconoce. La esposa sí, la pareja sí, te estás muriendo. No estoy bien, no tengo nada. Y duermo muy bien. Piensa que dormir muy bien es dormir toda la noche. Y son gente en general irritable, que no les alcanza el tiempo, cansados. Es un común denominador. Ahorita hablamos un poquito de cómo reconocer a un paciente con apnea, que es muy fácil en general. Yo empecé primero, pues, tratando de convencer a un paciente. Me di cuenta que muchos no querían. Luego empecé hablando con los cardiólogos. Oigan, todo paciente que tiene hipertensión estudia un estudio de sueño. Entonces estamos tratando de llegar a más gente, porque es una pandemia gigantesca. Y está creando un problema de salud muy serio. Porque aparte, los seguros no pagan ningún tratamiento de apnea. Es un error para ellos, porque ese paciente les va a salir más caro por la hipertensión, por el infarto, con la arritmia, el infarto cerebral, a un alto porcentaje. Y son los que terminan con una serie de problemas médicos muy serios por eso. Entonces la respuesta es, no la tengo. Tratamos de ver a través de diagramas que tengo aquí en la computadora y ver cómo hacer entender al paciente. Tenemos un programa, que se los voy a hacer pasar, un programa aquí en la clínica gratis. El que llegue, claro, yo no lo veo, pero lo ven las enfermeras o lo ven las doctoras, y es detección de apnea del sueño. Y en todo el mundo hacen el famoso cuestionario de EDPOR que ustedes conocen. No sirve, bueno, no es que no sirve, sirve mucho, pero es para somnolencia. El 50% de los pacientes que tienen apnea no tienen somnolencia. Junto con un gran somnólogo, el doctor Gabriel Cruz, nos pusimos a pensar qué convenía hacer. Y entonces buscamos un cuestionario de alta sensibilidad y otro de alta especificidad. Y ustedes saben que cuando tienen estas dos cosas positivas, estadísticamente pues, es muy alto el porcentaje del diagnóstico. Entonces hacemos uno que se llama SACS y otro que se llama NOSA, si se los puedo hacer llegar. Y entonces lo hacen en 3 minutos las doctoras, y si los dos son altos, el paciente tiene apnea. Y según la Academia Americana del Sueño, no tiene que ir a un estudio de laboratorio, con un estudio domiciliario suficiente. Hoy por hoy, los estudios automatizados no sirven de ningún aparato. ¿Okay? A futuro, con la inteligencia artificial, seguramente van a servir, pero hoy por hoy no sirven. Entonces, todos los estudios que hacemos nosotros, sí, va a costar un poquito más, pero lo va a revisar un técnico somnólogo y le lleva 3 horas, 2 horas, o sea, revisar toda una noche de sueño para poder hacer un diagnóstico. Y muchos de esos casos los califica no solamente el técnico, sino después lo supervisa un médico somnólogo. Le entrega al paciente un diagnóstico y se le da las opciones de tratamiento. Y ustedes saben, tenemos las no quirúrgicas y las quirúrgicas. Yo defendí por muchos años el dispositivo de avance mandibular. Para mi gusto, el mejor es el ortopnea, es un aparato español. Tiene un problema que es difícil de fabricar, costoso. Pero el gold standard, nos guste o no, sigue siendo el CPAP. O sea, la máscara que te va a crear una férula neumática. O sea, estás colapsado, te va a inflar la vía aérea para que tú puedas respirar. No es un ventilador, la gente piensa que te está inflando los pulmones. Solamente lo que hace es quitar la obstrucción para que puedas respirar. ¿De qué sirve hacer un diagnóstico sofisticado? Ah, ok, sí la tengo. Y no lo hacen. Es increíble. Imagínate, gente que estamos en el medio, no lo hacen. Alguien, yo no sé si por costo, por desidia, porque creen que están bien o porque creemos siempre que a nosotros no nos va a pasar. Así, literalmente, que me perdone la audiencia, les he mentado la madre a compadres míos, médicos y odontólogos. Mentado la madre. ¿Te quieres morir? Pues muérete. Ya no me estés fregando. O sea, yo ya te dije lo que tienes y lo que tienes que hacer. Por favor. Es que sucede también algo que a veces pareciera que vamos a depender del CPAP.
Y lo que comentaba, los músculos que se encargan de tener distendida la vía aérea, pues simplemente no tienen ya esa resistencia, se colapsan. Y bueno, tenemos el sobrepeso, tenemos la diabetes. Entonces, a veces se cree que con la pura máscara es suficiente, cuando no hay otras recomendaciones que se deben de atender. ¿Cómo reconoce el compañero un paciente con apnea? Número 1, microplasia. Y es muy común en el medio médico. Hoy me preguntaban en la Academia Nacional de Sueño, oye, pero ese no tiene microgenia, no tiene. A ver, que esté recto, no que esté micrognático bimaxilarmente, que son los que tienen más apnea. Ellos ven el perfil recto, pero está todo para atrás. Son los más comunes con apnea. Número 2, edad. Con edad nos vamos aguadando, nos vamos colgando los tejidos. Se empieza a perder resiliencia. Número 3, tú lo mencionaste, sobrepeso. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Antes les pedíamos a los pacientes que bajaran de peso para que desapareciera la apnea y empezar a tratarlos. Actualmente no. El que tiene apnea tiene una alteración de la leptina y grelina, que son los mediadores de saciedad y hambre. Entonces, no. Primero tratamos la apnea y luego ponemos al paciente para que baje de peso. Y muchas veces al bajar de peso ya no requiere el CPAP o se pone ya un DAM, un dispositivo de avance mandibular. Entonces el sobrepeso, los tienen mucho sobrepeso. Los obesos, el 100% tiene apnea. Y de hecho, yo les pido a los bariatras, antes de que operen ese paciente, pónganle un CPAP. 2 semanas, 3 semanas, va a mejorar mucho la sobrevida de esos pacientes y las complicaciones del paciente que opera peso. Con 2-3 semanas que usen el CPAP. Y luego vienen unos componentes que son más nuevos, y uno se llama roncopatía o vibropatía. El que ronca, los tejidos vibran, chacualean, les digo yo, y más se aguadan y más se cuelgan. Es un círculo vicioso. Y hay un quinto que antes no sabíamos, y yo me arrepiento de no haberlo sabido antes. Tú lo tienes desde que te vi entrar. Pues tú tienes un cuello grande. No sé, jugaste fútbol americano de chico, pero es muy común jugar fútbol americano o hicieron pesas. De hecho, jugadores de fútbol americano jóvenes, muchos tienen apnea por un cuello tan grande. Ahora, los tratamientos, uno son los no quirúrgicos, y esto ha avanzado mucho en pocos años. Esto es nuevo, esto no es de hace muchísimos años. Antes pensábamos que se decía el síndrome de Pickwick, o sea, de la novela, ¿verdad? En el que pensamos que solamente era gente obesa. Y era gente obesa que estaba incluso muriéndose literalmente. Y la solución era una traqueotomía. Una traqueostomía. Era la solución para salvar la vida, ¿verdad? Actualmente sabemos que todas estas otras posibles causas son las causas de apnea. Y el tratamiento entonces pues son no quirúrgicas, el dispositivo de avance mandibular, que muchos odontólogos podemos ayudar para apneas, sobre todo leves, pero mucho moderadas, y el CPAP. El CPAP sigue siendo algo estándar que mucha gente no tolera. Puede ser de almohadillas, puede ser nasal, puede ser oronasal, dependiendo por dónde respira el paciente. Los nasales son más cómodos, pero pues sí, hay que usarla. Y hay gente es que yo no la aguanto, y es que me la arranco. Bueno, te estás muriendo en la noche, tienes que aguantarla, punto. Hábitos nocturnos, hay que cambiar hábitos nocturnos. Y son pacientes que el otro problema es que el paciente no se da cuenta que se está muriendo. Alguien es que yo no ronco. No, tú no me contestes. ¿Qué dice tu pareja? ¿Qué dicen tus hijos? No, hombre, se está muriendo, se está ahogando. Y yo me acuerdo que nos burlábamos de los tíos y los abuelos que roncaban. Pero no es cosa de chiste. Y la apnea, voy a sobresimplificar, esto es muy complejo y hay cosas que todavía no conocemos científicamente. Pero voy a sobresimplificar esto para el público en general. La apnea son 2 componentes. Uno es el componente de la asfixia, y les voy a decir lo que le digo yo al paciente para que entienda. Llega un judicial o un malito en la noche y te mete una bolsa de plástico en la cabeza. Literalmente. Y está. ¿Ok? Te estás ahogando, te estás muriendo. Y es tan importante dormir. Tan importante dormir. ¿Cómo comer? Duramos mucho más
sin comer que sin dormir, mucho más. El otro componente de no dormir, que es cada vez que tú roncas, que cada vez que respiras, tienes que despertarte. Claro, es un micro despertar, es un alertamiento en el que el cerebro, tú no te das cuenta, no te despertarás una de cada 1000, pero el cerebro tiene que fraccionar el sueño para poder respirar, ¿ok? Y entonces viene el otro componente, que es el componente a nivel cerebral. El no dormir, pues acumula sustancias tóxicas, el no dormir te hace susceptible a que el sistema inmunológico esté bajo, todo tipo de enfermedades, incluyendo pues ahora el COVID, yo lo preconicé mucho, dormir bien, vitamina D, pero también cáncer. Los que no duermen bien son más sutiles de tener cáncer, porque el sistema inmunológico está bajo. Recuerden que cáncer, todos tenemos células malignas en todo el tiempo y se están siendo eliminadas por nuestro sistema inmunológico. Si no las eliminas, pues empiezan a crecer. Entonces, son dos componentes. El que te estás asfixiando y las suprarrenales empiezan a bombear catecolaminas, adrenalina y sube la presión. Y sube la presión y por eso te haces hipertenso. Y yo les digo, chequense la presión. En la mañana va a estar más alta cuando debe estar más baja. Quiere decir que no estabas durmiendo, estabas con hipertensión en la noche. Sí, la verdad es que a mí me gustaría que nos comentara un poquito. Estamos en el tema del sueño, en el tema de la ventilación nocturna. Y a veces el paciente dice, el sueño nunca se recupera. Como el descanso tampoco. Y dicen, bueno, la semana no pude dormir, pero el fin de semana voy a dormir. Un hábito mal aplicado. No tenemos los hábitos correctos. Sí, el sueño no se recupera. Lo que no dormí hoy, no lo puedo recuperar durmiendo todo el día, el fin de semana. Entonces, y tenemos una sociedad en la que desde que tenemos luz artificial, no se cambiaron todos los horarios. No, y los hábitos en niños que se duermen con el celular, con la televisión prendida, te acostumbras. ¿Cuánta gente dice, yo prendo la tele para quedarme dormido? Sí. Y tienes razón. Y tú comentabas hace ratito, cuando entra la luz, tu desarrollo de melatonina natural disminuye y no te da sueño. Y hoy, a ver, tómate melatonina o tómate las pastillitas para dormir y que no ayudan. De hecho, la melatonina es muy poco eficiente para conciliar el sueño. Es buena, solamente se recomienda en los cambios de horario. O sea, viajas a Europa, viajas a Asia, para volver a agarrar tu horario es bueno. Para lo demás, no es muy eficiente. Pero se manda a los niños. Sí, se lo manda. Hemos encontrado que a los niños sí, ya se les manda melatonina con tal de que duerman. Bueno, tiene una ventaja. Es el único medicamento que sabemos que no hace daño. ¿Ok? Y es un buen antioxidante. Yo quiero precisar, regresando a la parte quirúrgica. Frecuentemente se hace, hay obstrucción de vía aérea, avance de mandíbula. Máximo mandibular. ¿Y qué tanto es recomendable? O sea, sabemos mínimo, que todo parte de un diagnóstico. Sí, pero... mira, mínimo, se ha hablado siempre que el pogonio, no la genioplastía. La genioplastía, perdonen, tiene muy poca influencia. Cuando hablo de pogonio es, junto con tu mandíbula, un mínimo de 10 milímetros. Un mínimo de 10 milímetros. La mayoría de los casos de apnea son muy sencillos, porque el paciente tiene una retornancia maxilomandibular o mandibular, o ya les hicieron extracciones de premolares, y es muy straightforward, es muy fácil hacer el diagnóstico de lo que vas a hacer. Hay que descompensar, si ya tienes extracción es un poco más difícil. Ahorita podemos entrar un poquito de detalle para los ortodoxistas. Más difícil cuando tenemos un caso que no es clase 2, claro, que es clase 3 o un perfil clase 1 y tiene apnea, o un cuello grande. Yo he hecho un par de estrategias en esos casos. Una estrategia que hago con mucha frecuencia es extraer primero los premolares con una subapical inmediata. En ese momento, la técnica subapical es muy antigua, obviamente pero casi nadie la hace, que es muy laboriosa y riesgosa de lastimar mentonianos. Pero pues, hacemos, no te voy a decir que todos los días, pero todas las semanas. Y le ahorra al paciente 8 meses de frenos, porque ya cerraste el espacio el 90%. La otra cosa que hago es que quito primero los premolares, ya sea al principio del tratamiento o durante la cirugía ortognática, para no avanzar mucho la parte anterior del maxilar
y sí avanzar mucho la parte posterior con todo y paladar. O sea, entonces si vas a avanzar aquí 5 y acá avanzaste otros 6, pues ya es un avance importante sin tener cambios estéticos. ¿Cómo le haces tú en una clase 3? Que en la mayoría de los casos son combinadas, pero a veces tienes un prognatismo. ¿Qué recomendarías más? ¿Operar maxila? ¿Sería al revés? ¿Avanzar? Tratamos de no hacer la mandíbula para atrás. Claro, si la vía aérea es una vía aérea súper gigantesca, que es común en las clases 3, pues es permitido un poquito para atrás. Pero definitivamente el maxilar para adelante. Pero también, muchas veces son jóvenes, la gran mayoría son jóvenes. Y no puedes corregir la oclusión en detrimento de la estética. No puedes. Tienes que pensar en la estética. No es igual si nos operan nosotros, que no importa que hagamos cirugía telegnática. Acuérdense, lo que hacemos es cirugía ortognática. Pero se vale cirugía telegnática. Un poquito dejar prognatar al paciente o dejar un poquito biprotruso cuando es un paciente que se está muriendo de apnea, tiene 60 años, no tolera el CPAP. Ese paciente lo dejamos telegnático. No hago mucha cirugía telegnática, pero sí lo hacemos y le quita la apnea. Ahí es más importante la apnea que la estética. Es que siento que ha habido un abuso. A ver, en muchos casos el ortodoncista extrae por biprotrusión, por apiñamiento, etcétera, etcétera. Pero tenemos pacientes crecedores verticales con mordida abierta y comúnmente se extraen premolares para mejorar el perfil y le empeoras. Y hay literatura, hay evidencia científica sobre esto. Y la otra cosa que he visto es que, hablando del MARPE o SARPE, a veces hacen unas expansiones tan exageradas que cuál es la necesidad. De hecho, hay 2 casos publicados ya con fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces dices, a ver, ahora es una Lefort. Abusan, que le caben 3 incisivos. Tanta expansión. ¿Para qué tanta? Claro. No, mira, aquí, esto es para ortodoncistas. Todos ustedes saben, hay 3 tipos de expansión. El RPE, que nunca se van a equivocar, en niños. Aquí en Monterrey, sin embargo, el péndulo, yo creo que todas las técnicas, yo le llamo la ley del péndulo. Toda técnica empieza aquí, pero después se nos pasa la mano y luego llegamos a un justo medio. Todas las técnicas, desde las resinas hasta todo, en todos los ámbitos. El RPE, aquí en Monterrey estuvo 3 veces, si mal no recuerdo, el doctor Haas, que fue el que reconoció esto. Claro. O sea, todo el mundo hacía expansiones. Y yo empecé a ver, 10 años después, porque cuando llegué ella tenía muchos años haciendo expansiones, aquí los principales ortodoncistas. Primeros molares perdidos por recesiones. Claro. Porque lo que estaban era expandiendo, no solamente dentalmente, huesos, sino también dentalmente. No, sí. ¿Por qué? Porque lo hacían a una edad que no era la correcta. Y muchos ortodoncistas siguen diciendo que se puede expandir a cualquier edad. No es cierto. No sin consecuencias. Sí se expande, pero no sin consecuencias. Y no son consecuencias inmediatas, es lo malo. La vas a ver después. La segunda expansión, pues es el SARPE. Y la tercera forma de hacer expansión es la inmediata, que la hacemos en el, voy a decir un número, 90 y tantos por ciento de los casos que opera ortognática. O sea, es una expansión inmediata. La expansión inmediata tiene un problema. He expandido 16 milímetros, pero no es lo ideal. Sobre todo en paladares bajos, tratamos de quedarnos en 4 o 5 milímetros que son muy estables. Quiere expandir mucho. Entonces aquí estoy en contra de lo que opinan muchos de mis compañeros, de todo el mundo, que si vas a operar ortognática, no hagas un SARPE. Bueno, sí, no hagas un SARPE, porque es una cirugía enorme, pero un MIMEX, que lo haces junto con muelas de juicio, y no va a tener molestias el paciente, una dieta unos días, que no se en la nariz unos días, pero se acabó, no tienen mayores molestias. Y ahorras expansiones muy grandes y muy inestables. Y también el costo es totalmente diferente. Pues lo que pasa es que MIMEX sí es una cirugía relativamente pequeña. Sobre todo yo lo veo por el lado de evitarle al paciente inestabilidad. Claro. Entre más sencilla hagas la ortognática, mejor. Sí debo decirles que casi el 100% de mis ortognáticas son multisegmentadas.
no hago nunca maxilares en una pieza. Es muy raro que tengan la suerte de que cae el maxilar en su lugar. Aquí hay una confusión muy grande, sobre todo en cirugía y en ortodoncia. Una cosa es el espacio de Iowa, o el espacio de índice de masa dentaria, o índice de Bolton, que casi siempre hay una discrepancia, sobre todo las clases 3. Y otro es la divergencia entre el canino y el lateral. Son dos cosas diferentes. Puedo tener divergencia sin espacio, o puedo tener las dos cosas. Y a veces va una cosa en contra de la otra, porque si yo separo, tienden a juntarse en las raíces, ¿verdad? Pero prácticamente todos los casos son segmentados. Pero ¿sabes qué es común también? El que los laterales van un poquito más hacia la línea media. Entonces, cuando abres el espacio, generalmente te da una buena relación. Y el error que cometemos como ortodoncistas es que a veces lo valoras con una panorámica. Claro. Y una radiografía panorámica no te dice bien el paralelismo que tienes en esa zona porque es exacto donde... Bueno, pero es lo que teníamos antes. Es lo que teníamos, pero hoy desafortunadamente mucha gente lo sigue usando. Y lo sigue usando. Hablando de esta parte quirúrgica, ¿qué opera primero? ¿Maxila o mandíbula? Desde hace 30 años o más, antes de que salieran las publicaciones, siempre operaba primero mandíbula. Siempre. Para terminar, Albano, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre Surgery First. Ya con tu cara no contestó. No, Sí, pero no ¿quieres? a la cámara, pues tienes que contar a los demás, por favor. Sé por que favor. algunas gente les gusta, pero no conozco ningún cirujano de primer nivel. Estamos hablando de los principales 5 del mundo que le guste Surgery First. No conozco ninguno de que quien le gusta la perfección como me gusta a mí, que haga Surgery First. Ni uno solo. Soy enemigo, pero enemigo acérrimo de Surgery First. Yo no sé, algún día que te platicamos y te dije, mira este caso con cirugía primero, pero ¿cuáles son los factores? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿La falta de estabilidad después de Que la estoy cirugía? dependiendo de un ortodoncista que no sé cómo va a terminar el caso. Y que por experiencia he visto que el paciente se cansa del ortodoncista, se quita los frenos cuando todavía no está listo, y ya tiene una excusa del ortodoncista y del cirujano. Ya se quitó los frenos. Son tratamientos muy complejos que son para toda la vida. Y puedo decirte algo, si tengo muchos defectos, uno de ellos es que soy extremadamente perfeccionista. Y mi socio, el gringo, también es igual que yo. Entonces nos gusta, no existe la perfección, pero tienes que tirarle a la perfección. ¿Ok? Entonces, si quieres tener muy buenos resultados, nunca vas a obtenerlos con Surgery First, jamás. Yo quisiéramos cerrar esta entrevista yo con una pregunta, si me lo permiten, o una reflexión. Claro. Se dice que nunca cruzamos por el mismo río 2 veces. ¿Quién era en aquel entonces Albano Flores y quién es ahora Albano Flores en la parte personal, humana? ¿Cómo mira la cirugía maxilofacial en México y cómo la veía en aquel entonces? Yo creo que ha ido mejorando definitivamente, tenemos mejores maestros, pero hay un error en México y en todo el mundo, pero en México lo viví yo mucho. Creernos que somos los mejores. El momento que te sientes bueno, vas de bajada. De las cosas que cambiaron mi vida fue el método, que es americano, Deming, pero los que lo aplicaron fueron los japoneses. El método de mejora continua. En esta clínica, lo que hacemos hoy no lo vamos a hacer mañana. Seguro mañana hay una cosa diferente. El día que no cambiamos una cosa, por lo menos, estamos mal. No nos queda más que agradecer el espacio, agradecer el tiempo y bueno, nos sentimos honrados de estar aquí y el agradecimiento es tremendo. Al contrario. Recibirnos en tu consultorio. Muchísimas gracias. La clínica Albano. está para ustedes cuando se ofrezca. Así siempre Y nos aquí operamos todo, Jamás vamos al hospital. Aquí hacemos todas las ortognósticas, aquí hacemos todo el 100% de la cirugía hacemos aquí. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.